bien, vamos a la palabra. Let's go to the word. Hoy vamos a estar leyendo de 1 Corintios, Today we're going to be reading in 1 Corinthians capítulo 10 chapter 10, y el verso 5. verse 5. 1 Corintios, capítulo 10, 1 Corinthians chapter 10, verso 5. verse 5. Les invito a que si puede ponerse de pie un minutito más. I invite you that if you're able to stand for another minute, Gracias. thank you. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. The word of the Lord says this in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Nevertheless, God was not pleased with most of them. Their bodies were scattered in the wilderness. Señor, te damos gracias, Lord, Padre, we thank you, Father, por esta palabra, for this word, por este día, for this day, por esta iglesia, for this y church, por lo que tú vas a hacer and for what you're going to do a través de esta palabra. through this word. En el nombre de Jesús, In the name of te Jesus, damos toda la gloria. we give you all the glory. Amén. Amen. Pueden sentarse. You may be seated. Le he dado por título a este sermón, I've given the title of this sermon, No te mueras en el desierto. Don't Die in the Desert. Dile a la the persona que wilderness. está a su lado, no te mueras en el desierto. Don't die in the wilderness. El texto que acabamos de leer The text we just read, es una referencia it's a reference al pueblo de Israel. to the people of Israel. Como trasfondo As a background de lo que voy a compartir hoy, of what I'm going to share today, quiero decirle algunos datos I'd like to share some statistics de la salida de Israel about Israel's exit de Egipto from Egypt y su tiempo en el desierto. and their time in the desert. Dicen los teólogos Theologians say que de Egipto salieron de 2 a 3 millones de israelitas that 2 to 3 million Israelites left Egypt hacia la tierra que Dios le había prometido a Abraham. towards the land that God had promised Abraham. Entre esos millones de personas Among those millions of people, iban 600,000 hombres. 600,000 of them were men. Diga conmigo 600,000. Say with me, 600,000. El resto eran mujeres y niños. The rest were women and children. El viaje de Egipto a la tierra prometida, The journey from Egypt to the promised land, o sea, Canaán, in other words, Canaan, se suponía que durara unos 11 días. it was supposed to take 11 days. El viaje duró 40 años. But the trip lasted 40 years. Dios los sacó de Egipto con poder God took them out of Egypt with power y milagros. and miracles. Pero la mayoría de ellos But the majority of them nunca llegaron a ver la tierra prometida, a Canaán. never got to see the promised land, Canaan. De hecho, In fact, solo 2 hombres only 2 men de los 600,000 of the 600,000 llegaron a entrar a Canaán. were able to enter to Canaan. ¿Oyeron esos datos? Did you hear that statistic? ¿Por qué? Why? No fue por culpa del faraón, It wasn't Pharaoh's fault, ni fue por el calor del desierto. nor was it because of the heat of the desert. Fue por su propio corazón. It was because of their own hearts. En su corazón había murmuración In their hearts, there was grumbling y queja, and complaining, desobediencia, disobedience, miedo y duda. fear and doubt. Y esos mismos pensamientos o comportamientos And those same thoughts and behaviors son estorbos en nuestra vida hoy. are still stumbling blocks in our life today. El enemigo los usa para impedir The enemy uses them to stop us que nosotros recibamos lo que Dios nos ha prometido. from receiving what God has promised us. El domingo pasado, Last Sunday, el pastor Jazz Pastor Jazz nos exhortó encouraged us a que no ignoremos las tácticas del enemigo. to not ignore the tactics of the enemy. ¿Se acuerdan de eso? Do you remember that? Yo voy a tomar cada punto I'm going to take each point que causó los israelitas
which caused the Israelites que murieran en el desierto who died in the wilderness después de que Dios los sacó de la esclavitud de Egipto. after God took them out of slavery in Egypt. La primera es la murmuración y la queja. The first one is complaining and grumbling. Son hermanas. They're sisters. El que murmura Those who grumble o se queja or complain termina con un corazón endurecido. ends up with a hardened heart. ¿Saben lo que es murmurar? Do you know what it is to grumble? En Puerto Rico le decimos refunfuñar. In Puerto Rico, they have a special word for it. Y usted sabe cuando usted le dice a un niño algo You know, when you say something to a child y ellos se van, and they go away, pero entre dientes, but between their teeth, bajito, very quietly, siguen. they keep going. Ese murmurar o refunfuñar. That's grumbling. El murmurar o el quejarse To grumble or to complain, parece ser algo pequeño, it seems like a small thing. simplemente expresar nuestra frustración. It's just expressing our frustration. Pero ante los ojos de Dios But before the eyes of God, es mucho más profundo que it's eso. so much more profound than that. El diccionario bíblico dice que la murmuración, The biblical dictionary says that grumbling or murmuring, oigan esto, listen to this, se refiere a hablar en secreto refers to speaking in secret o en voz baja, or low voices, a menudo often con queja o descontento, with complaining or dissatisfaction, especialmente contra Dios especially against God o figuras de autoridad. or figures in leadership or authority. Es considerado un pecado It's considered a sin porque revela falta de fe, because it reveals a lack of faith, falta de gratitud a lack of gratitude, y puede llevar a la discordia y a la división, and it can bring separation and division tanto en la iglesia in church, como en la casa. just like at home. La murmuración y la queja Grumbling and complaining, revela duda de que Dios provee, they reveal doubt that God can provide. refleja falta de respeto hacia el liderazgo de Dios They reflect disrespect towards God's leadership o de otros en autoridad or others in authority. y causa And it causes que no estemos satisfechos con el camino que Dios nos está llevando. for us to be dissatisfied with the path that God is taking us on. Israel murmuró y se quejó una y otra vez. Israel was grumbling and complaining time and time again. Desde el momento en que llegaron al Mar Rojo From the moment they reached the Red Sea y se dieron cuenta que el ejército de Faraón estaba detrás, and they realized that Pharaoh's army was behind them, comenzaron a quejarse y a murmurar they started to complain and murmur. y siguieron. And they kept going. Se quejaron por el agua, They complained because of water. se quejaron por el pan, They complained because of the bread. se quejaron por la carne, They complained about meat. se quejaron por el liderazgo de Moisés, They complained about Moses' leadership. se quejaron hasta de la tierra prometida. They even complained about the promised land. Y cada queja And every complaint los alejaba un paso más de la promesa separated them one step more from the promise y los acercaba más a la rebeldía. and brought them closer to rebellion. Hasta que Dios dijo, basta ya. Until God said, that's enough. Porque llega un punto Because the time comes en que la murmuración y la queja where complaining and grumbling nos hace tanto daño espiritualmente damages us so much spiritually que Dios tiene que poner un freno. that God has to put the brakes on it. Yo les quiero advertir algo. I want to warn you of something. Un espíritu quejoso A complaining spirit o de murmuración or a grumbling spirit puede parecer inofensivo, can seem like it doesn't have any offense, pero endurece el corazón but it hardens the heart y nos ciega a la fidelidad de Dios. and it blinds us to God's faithfulness. No pensando Not thinking en que todo lo que nosotros tenemos, that about everything that we have, todo lo que hemos alcanzado, everything we have es reached por su provisión, is because of His por provision, su amor His y love, por su misericordia. and His mercy. Nosotros no nos merecemos nada. We're not worthy of anything.
todo all of it, es porque Él nos amó primero. is because he loved us first. Segundo, Second, la desobediencia. disobedience. La desobediencia se formula en la mente. Disobedience begins in the mind. Haga así. Go like this. Es aquí. It's here. La palabra desobediencia The word disobedience, significa it means obstinado, obstinate. o sea, testarudo. In other words, stuck or stubborn. ¿Alguien le gusta a la gente testaruda? Does anyone like stubborn people? ¿Alguien conoce gente testaruda? Does anyone know stubborn people? Y la desobediencia, la definición también incluye la palabra rebeldía. The definition also it includes the word rebellion. Pero bien importante en esa definición But so important in this definition es que la desobediencia is that disobedience, es la decisión deliberada it's the deliberate decision de ir en contra de Dios. to go against God. Es una decisión deliberada. It's a deliberate decision. O sea, lo hacemos a propósito. In other words, we do it on purpose. Desobedecemos a Dios a propósito. We disobey God on purpose Porque nosotros reconocemos entre el bien y el mal, ¿sí? because we recognize the difference between good and evil, right? Y en ocasiones And on occasion, decidimos hacer lo que no es de Dios. we decide to do what is not from God. Yo compartí con el círculo de mujeres I share with the women's circle una historia que mi pastor me contó hace muchos años atrás. a story that my pastor told me many years ago. Es la historia de Pepito y su padre en el It's carro. the story of Pepito and his father in the car. Pepito y su papá se fueron de viaje Pepito and his dad went on a trip en el carro in the car, y Pepito sentado atrás and por un Pepito rato. was seated in the back for a while. Pero después de un tiempito, But after some time, el papá puso la música the father put on music, y Pepito se cansó de sentarse and Pepito got tired of y sitting empezó a brincotear de un lado a otro en ese asiento de and atrás. started jumping around from one side to the other in the back seat. Y Pepito, el papá de Pepito le decía, And Pepito's father said, Pepito, siéntate y ponte el cinturón. Pepito, sit down and put on your seatbelt. Y Pepito seguía, brinca. And Pepito would keep jumping. Y el papá otra vez, And the father again, Pepito, siéntate y ponte el cinturón. sit down and put on your seatbelt. Y Pepito brinca. And que te Pepito brinca, was brinca. jumping. El papá puso el carro y se estacionó. The dad took the car and parked it. Y le dijo, Pepito, And he said, Pepito, te dije que te sientes y te pongas el cinturón. I told you to sit down and put on your seatbelt. Y no te vuelvas a levantar. And don't get back up again. Y Pepito se tiró en el cinturón. And Pepito threw himself in el the seat. asiento, se puso el cinturón. He buckled the seatbelt, Y el papá puso el carro otra vez. Y, and empezó the a guiar. dad started to drive again. Y Pepito dijo And Pepito said, en voz bien bajita, in a very low voice, por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy parado. I am seated on the outside, but I am standing on the inside. Y hay muchos de nosotros que somos así. And there's many of us who get upset like Lo that. de afuera es una cosa y lo de dentro es otra. Outside is one thing, but inside is another. Y los israelitas estaban en ese son. And the Israelites were in that as well. Los israelitas fueron maestros de la desobediencia. The Israelites were masters of disobedience. Tanto así So much so que Pablo dijo that Paul said en el mismo verso que estábamos leyendo más abajito in the same chapter we were reading in, que esa palabra está ahí that word is there como ejemplo as an example, para que no caigamos en las trampas que cayeron los israelitas, so we don't fall into the same traps that the Israelites para que did. no tengamos excusas. So we don't have excuses. Una y otra vez los israelitas decían, Time and time again, the Israelites would say, mejor comíamos en Egipto we ate better in Egypt. que tanto pan This is so much bread, y la misma carne. and it's the same meat. Mejor vivíamos en Egipto en la We lived esclavitud. better in Egypt when we were in slavery. Mejor volvamos a Egipto. Let's go back to Egypt. ¿Por qué? Why? ¿Por qué querían volver a Egipto? Why did they want to return to Al Egypt? tratamiento que allí recibían como esclavos. To the treatment that they received there as slaves. Eso no tiene sentido. That makes no sense.
Pero era porque Egipto les era familiar, But it's because Egypt was familiar. era conocido. It was known. Aunque era de la esclavitud, Even though it was se slavery, habían acostumbrado a esa vida. they had gotten used to that life. Y el llegar a Canaán And getting to Canaan requería required fe. faith. La fe es creerle a Dios. To have faith is to believe in God. To believe God. To believe God. Hay una diferencia. There's a difference. Hay una diferencia entre creer en Dios There's a difference between believing in God y creerle a and Dios. believing God. Todo el mundo cree en Dios. Everybody believes in Salga God. allá afuera y pregúntele a alguien, do you believe in God? Go out there and ask somebody, ¿tú crees en el Señor? Yes, I believe in God. Sí, yo le creo al Señor. Pero no todo el mundo le cree a Dios. Not everybody believes God. No todo el mundo cree en lo que está en la palabra. Not everybody believes in what's in the Word. Llegar a Canaán requería confianza. To get to Canaan required trust. Confianza es diferente a fe. Trust is different from faith. Fe es creerle a Dios. Faith is believing in God. La confianza es basada en nuestra experiencia Trust is based on our experience y la evidencia que las cosas que hemos visto. and the evidence of what we have seen. Llegar a Canaán requería valentía, Getting to Canaan required courage porque no podemos progresar si no tenemos el coraje para progresar. because we can't progress if we don't have the courage to progress. Egipto Egypt no requería nada de los israelitas, didn't require anything of the Israelites, solo que se volvieran a someter a la esclavitud. only that they would submit once again into slavery. Y muchos de nosotros hacemos lo mismo. And many of us do the same thing. Volvemos a relaciones tóxicas, We return to toxic relationships, sabiendo que nos hacen daño, knowing that they're harming us, sabiendo que en esa vida no knowing hay that progreso, in that life there's no progress, sabiendo que en esa vida no hay mejora. knowing that that life doesn't get better. Regresamos a hábitos destructivos, We return to destructive habits, a comportamientos destructivos. destructive behaviors. Usamos la boca en manera destructiva. We use our mouths in destructive ways. O regresamos a mentalidades viejas. Or we return to old mentalities, Como pensábamos antes. the way we thought before. Creemos que podemos seguir pensando como pensábamos antes. We think we can keep thinking the way that we thought before. Y queremos regresar no porque sean buenas, And we want to return not because they're good, sino porque son conocidas y nos hemos acostumbrado a vivir así. but because they're well known and we've gotten used to living that way. Pero Dios no te sacó de la esclavitud But God didn't take you out of para slavery dejarte morir en el desierto. to leave you to die in the wilderness. No dejes que el miedo a lo desconocido Don't let the fear of the unfamiliar te haga escoger la esclavitud make you choose slavery en vez de la libertad. instead of freedom. El tercer punto. The third point, El miedo y la duda paralizan e impiden tu progreso. fear and doubt paralyze and stop your progress. Voy a dejar que mastiquen eso un momento. I'm going to let you chew on that for a moment. La historia del Éxodo The story in Exodus nos dice que Moisés tells us that Moses envió 12 espías sent 12 spies para que fueran a Canaán to go to Canaan a explorar to explore y a ver la gente and see the people que allí vivían. that were living there. 10 de los 12 regresaron de Canaán 10 of the 12 returned to Canaan y dijeron, and said, allí no podemos con eso. we can't with that. Nosotros no podemos ir para allá. We can't go that way. Ellos vieron gigantes They saw giants y le cogieron miedo. and they were afraid. Se olvidaron del Dios que derrotó al faraón. They forgot about the God who destroyed the Pharaoh. Allí vieron frutas lindas, They saw beautiful fruit. miel, They saw honey, y eso no lo reportaron. and they didn't report on that. Hay gente que
todo lo ven en lo negativo. There's people who see everything negative. Necesitan espejuelos nuevos. They need new glasses. Yo le llamo a esa gente bombero. I call those people firefighters. Usted sabe que usted viene con una buena idea You know, you come with a good idea y ellos le encuentran todo lo negativo de and esa they idea. find everything negative about that Usted viene con idea. la idea You come with the y ellos idea vienen como los bomberos and they come like a firefighter a apagar la idea. to shut off the idea. Yo quiero volver a la universidad, quiero volver a terminar mis estudios. I want to go back to school. I want to finish my studies. ¿Con qué chavo? With what money? ¿Y con qué tiempo? And with what time? Yo quisiera que compráramos una casa I would like for us to buy a en house vez de estar pagando en un apartamento. instead of paying in an Es apartment. mi sueño tener una casita. It's my dream to have a house. ¿Con qué chavo? With what money? ¿Con el crédito? With credit? ¿Cómo lo vamos a hacer? How are we going to do it? Yo quisiera ofrecerle algo a mi hijo que yo no tuve cuando yo era niña. I'd love to give something to my child that I didn't have when I was a child. ¿Para qué? For what? ¿Para que se crean malcriados? So they can grow up and be rude? Siempre hay alguien que quiera apagar el fuego que Dios ha encendido en nuestra mente. There's always someone who wants to shut off the fire that God has ignited in our mind. Hace un tiempo atrás yo prediqué acerca de los sueños. Some time ago, I preached about dreaming. Y el Señor me reveló a mí hace muchos años atrás And the Lord revealed to me many years ago que cuando nosotros tenemos sueños de aspiraciones, that when we have dreams and aspirations, no es que son cosas, en inglés decimos random, ¿cómo se dice eso en Cualquiera. español? ¿Ah? Una cosa cualquiera, it's not gracias. just a random thing. Sino es algo que Dios ha sembrado en nosotros. It's something that the Lord has planted in us. Si tú tienes sueño, If you have a es dream, porque Dios lo ha sembrado it's ahí. because the Lord has planted it there. ¿Oíste? Did you hear? ¿Se acuerdan de José, el hijo de Jacob? Do you remember Joseph, the son of Jacob? ¿Ustedes creen ahora que los sueños que él tenía eran pura Do coincidencia? you think that his dreams were just simply coincidences now? No. No. Era Dios poniendo en él, sembrando It en was él el God futuro. planting his future in En him. esos sueños que tú tienes, In those dreams you have, Dios está sembrando tu futuro. God is planting your future. No permitas que los bomberos vengan y lo apaguen. Don't allow for firefighters to come and shut it down. El miedo y la duda Fear and doubt causó que 10 de los 12 espías caused 10 of the 12 spies vieran lo negativo. to see the negative part. Y por esa causa, And because of that, una generación entera perdió la promesa. an entire generation lost the promise. Yo no sé si ustedes pueden entender. A mí hasta eso me da sentimiento. That makes me even emotional. Porque yo tengo hijos y tengo nietos. Because I have children, I have grandchildren. Y yo pienso en la herencia que yo dejo. And I think about the inheritance I leave, El legado que yo the dejo. legacy that I leave. Yo no quiero que los sueños que Dios ha sembrado en mí I don't want the dreams that God has planted in me se queden ahí sembrados to stay there por planted mi duda y mi miedo. because of my doubt and fear. Porque las consecuencias de eso Because the consequences of that lo sufren nuestros hijos y nuestros nietos y are mis suffered nietos. by our children and our grandchildren and great-grandchildren. Esos hombres murieron allí en el desierto. Those men died there in the desert. Solo Josué Only Joshua y Jacob, and Jacob y Caleb and Caleb entraron a la tierra de Canaán. entered into Canaan. De 600,000 hombres, Of 600,000 men, solo Dios only 2 permitió Dios que entraran a la tierra. by God to enter into that land. Hay cosas que There's things that nosotros no podemos pasar por alto we can't diminish porque nuestro miedo, because our fear, nuestra duda, our doubt, nuestra desobediencia, our disobedience, nuestra murmuración y our queja grumbling and complaining, no permite they don't que allow nosotros nos movamos hacia adelante. us to move forward.
Yo no sé si aquí hay alguien que se siente estancado. I don't know if there's anyone here who feels stuck, Que se siente estancado tal vez espiritualmente. who feels perhaps stuck spiritually, Que se siente que no está contribuyendo who feels like they're not contributing al propósito que Dios le llamó. to the purpose that God called them to. O si está estancado profesionalmente. Or they're stuck professionally, O si está estancado en su matrimonio. or stuck in your marriage, O si está estancado en su mente. or stuck in your mind. No puede concebir otras cosas. You can't think of other things. A eso no es a lo que Dios nos llamó. That's not what God called us to. Eso causó que el pueblo de Israel muriera allí en el desierto, hermano. That's what caused the people of Israel to die there in the wilderness, brothers and sisters. 11 días era ese viaje. 11-day trip. Se convirtió en 40 años. It turned into 40 years. Dando vueltas y vueltas y vueltas en Going el mismo sitio. round and round and round in the same place. A veces estamos nosotros dando vueltas y vueltas. Sometimes we're going round and round. Y el Señor diciendo, mire por allí. And the Lord saying, it's right there. Y le pasamos a la salida. And we go right by the exit. ¿Usted alguna vez ha hecho un viaje bien largo? Have you ever done a really long trip Por la 95, yendo como para Florida, vamos a decir. down 95 like you're going to Florida? O hacia el este. Or going east? Mi esposo y yo vivíamos en el área de Chicago My husband and I used to live in Chicago cuando nuestra hija Deina tenía solo 2 añitos. when our daughter Dana was just 2 years old. Y veníamos a menudo de Chicago And we would frequently come from a Chicago Hartford, donde mi familia vivía. to Hartford, where my family was living. Y ese viajecito, hermano, And that trip, brothers and sisters, 18 horas y media 18 and a half hours en un Mitsubishi Mirage in a Mitsubishi Mirage con una bebé de 2 años. with a beautiful 2-year-old child. Hay traductores que les gusta añadir a la palabra. There's translators that like to add to the word. Beautiful, yes. Pero no era muy beautiful cuando estaba sentada Pero no tan bella when she was seated en ese carrito, en ese car seat in the car seat por 18 horas y media. for 18 and a half hours. Eso era duro, That hermano. was hard, brothers and sisters. Y si usted pasa por Ohio, And if you go through Ohio Ohio es todo is all, de esto de fincas de maíz. it's all cornfields. Ajá. Y usted cree que no se ha movido. Es como And usted you sabe, feel like you haven't moved. en la película donde se mueve el escenario y usted está en el mismo sitio. you know, like in the movies when the scene is moving, but you're in the same place? ¿Te acuerdas, pa? Así era. That's how it was. Nosotros guiando y era. We were driving, Maíz, and it was corn maíz, and corn maíz. and corn. Y las salidas no son como aquí en Connecticut. And the exits were not like here in Connecticut. Aquí hay una salida cada 2 millas. Here, there's an exit every 2 miles. Allá decía next exit 43 miles. It would say, próxima salida, 43 millas. Y si tú te pasabas de esa salida, And if you missed the exit, tenías entonces you then que esperar a la otra salida had to wait for the next exit, que decía which would say, next exit 52 miles. próxima salida, 52 millas. Así hacemos a veces. That's what we do El Señor sometimes. nos dice, mira, The Lord esa is saying, salida ahí. it's that exit right there. Y nosotros seguimos And we keep going, entretenidos por el escenario. entertained by the scenery, Y se nos pasa la salida. and we pass the exit. Y cuando miramos, And when we look, estamos donde no tenemos que estar. we are where we're not supposed to be. Y después nos enojamos con el Señor. And then we get mad at God. Señor, pero ¿por qué me permitiste pasar la salida sin darme cuenta? God, why did you let me pass the exit without realizing it? Quizás hoy Perhaps today, tú estés entre Egipto y Canaán. you're between Egypt and Canaan. Ya saliste de la esclavitud, You came out of slavery already.
del pasado en que te encontrabas, of the past that you found yourself in, pero todavía no has entrado al propósito de Dios. but you haven't yet gone into the purpose of the Lord. Porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Because God has a purpose for each one of us. Ok, no me entendieron. They didn't understand me. Yo voy a tratar eso otra vez. I'll try that again. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. God has a purpose for each and every single one of us. Y ese propósito es para bien, dice And la that palabra. purpose is for good, is what the word says. Para nosotros mejorar. For us to do better. Este camino, hermanos y hermanas, This path, brothers and sisters, que se llama el ser cristiano, this path called being a Christian, esto es un camino largo. it's a long path. A veces nos encontramos en el desierto. Sometimes we find ourselves in the wilderness. El desierto cansa. The wilderness is tiring. El desierto no es cómodo. The wilderness is not comfortable. El escenario no es bonito. It's not beautiful scenery. Pero no deje But don't allow que el desierto the wilderness se convierta en tu tumba. to turn into your tomb. No deje que el momento en que estás pasando Don't let the moment you're going o through los momentos difíciles que puedan pasar en el futuro or the tough moments you're going through, you might pass through in the future, terminen contigo. end with you. Haz del desierto tu fuego refinador. Make the desert your refining fire. El lugar donde Dios te refina The place where God refines you y sales brillando and you come out shining de lo que se suponía te enterrara. for what was supposed to have buried you. Haz del desierto tu escuela de fe. Turn the wilderness into your school of faith. Que pase lo que pase, Then no matter what happens, digan lo que no digan, matter what they tú le say, sigues creyendo a Dios. you will keep believing God. Haz del desierto tu altar de obediencia. Turn the desert into your altar of obedience. Nuestra sociedad Our society ha exaltado la rebelión, has exalted rebellion, la rebeldía, rebelliousness, la desobediencia. disobedience. Creemos que eso es positivo. We think that's a positive thing. Y hay cosas que se desobedecen, no me tengan mal. And there are things that can be disobeyed. Don't misunderstand me. Cuando hay reglas que sabemos que van en contra de lo que dice la palabra, eso hay que desobedecerlo. If there's rules that go against what we know says in the Bible, then we got to be disobedient to that. Pero para Dios, But for God, nosotros tenemos que venir en obediencia. we have to go in obedience. Y eso a veces nos cuesta. And sometimes that's costly. No es fácil. It's not easy. Muchas veces va en contra de lo que todo el mundo está yendo. Many times it goes against what everybody else is doing. Allá afuera la gente le gusta decir, just go with the flow. Out there, vaya con el flow. El flow, sí, eso mismo, con el flow. Go with the flow. Vaya con el flow. No, don't go with the flow. No vaya con el flow. El flow te lleva a donde tú no puedes ir. The flow will carry you to where you can't go. El flow te lleva a donde tú no perteneces. The flow will take you to where you don't belong. Porque si ya tú has sido redimido por la sangre de Cristo, Because if you have been redeemed by the blood of Christ, ya tú no perteneces en Egipto. you no longer belong in Egypt. Y volver a Egipto And going back to Egypt no se va a sentir is not going to como feel se sentía antes. the way it felt before. Porque el Espíritu de Dios ya vive en ti. Because the Spirit of the Lord already lives in you. Y el Espíritu de Dios no va a volver a Egipto. And the Spirit of the Lord is not returning to Egypt. Así que no se va a sentir bien So you're not going to feel good estando en Egipto. being back in Egypt. Yo tengo una regla. I've got a rule. Yo nunca voy para atrás. I never go backwards. Yo soy como la tortuga. I'm like a tortoise. ¿Sabe que las tortugas no pueden dar reversa? The turtles can't go backwards Porque ellos no pueden mirar para atrás. because they can't look behind them. Ellas solamente pueden mirar hacia el frente. They can only look forward. Un poquito de ciencia ahí. A little science there. Y yo soy igual. And I'm the same way.
Yo no regreso ni a lo que dejé atrás, I don't go back to what I left behind, incluyendo trabajo. including Yo jobs. estaba en el trabajo del cual casi me retiré en diciembre. I was in the job that I'm almost retired from, Y donde trabajaba antes, and where I worked before. me dijeron, They said to me, me llamaron de la oficina del gobernador they called me from the governor's y office, me dijeron, and they said to me, queremos que tú regreses allí. we want you to go back there. Y yo le dije, dile al gobernador que gracias. And I said, tell the governor thank Se you. lo agradezco de I'm corazón, so grateful from my pero heart. yo no voy para atrás. But I'm not going backwards. Porque Dios me sacó de allí Because God took me out of y there. me abrió la puerta para llegar a otro lugar. And He opened the door for me to get to a new place. ¿Para qué yo voy a volver a de donde Dios me sacó? Why would I go back to where God took me from? I don't know if you understood that. Yo no sé si usted entendió eso. No podemos morirnos en el desierto We can't die in the wilderness. solo porque estamos cansados de esperar. Just because we're tired of waiting. De esperar que Dios llegue. Waiting for God to De esperar arrive. que Dios haga. Waiting for God to do. No pierdas a Canaán porque tu corazón le pertenece a Egipto. Don't miss out on Canaan because your heart belongs to Egypt. Dios no te sacó de ahí para que regresara. God didn't take you out of there so you could go back. Te está guiando a su promesa. He's guiding you towards His Te promise. está guiando a su propósito. He's guiding you towards His Te purpose. está guiando para que seas libre. He's guiding you so you can be free. Pero eso requiere que tú confíes en Él. But that requires for you to trust in Him. Del que te sacó de donde estaba. Of He who took you from where you were. La Biblia nos enseña The Bible teaches us que la queja, that complaining, la murmuración, grumbling, la desobediencia, disobedience, el miedo y la duda fear and doubt, retrasan tu destino. they delay your destiny. ¿Oyeron eso? Did you hear that? Si estamos estancados, If we're stuck, tenemos que examinarnos. we've got to examine ourselves. Porque algo nos está retrasando Because something is delaying al us propósito de Dios. from the purpose of God, A donde Dios quiere que vayas próximo. of where God wants to take you next. La obediencia nos avanza. Obedience advances us. Por eso hoy That's why today, yo te invito a que tú examines tu corazón. I invite you to examine your heart. Es más, cierren sus ojos ahí donde. In fact, close your eyes right where you are. Estás murmurándote Are you grumbling y quejándote and complaining, o estás creciendo. or are you growing? Piensa a ver si hay áreas en tu vida Think if there are areas of your life donde el miedo where fear o la duda or doubt te han paralizado. have paralyzed you. Y si es así, And if it is that, pídele a Dios ask God el valor the courage para avanzar, to advance, aunque el camino no esté claro. even if the path isn't clear. Rinde a Egipto Surrender Egypt de una vez y por todas. once and for all. Rinde tu pasado Leave your past una vez y por todas. once and for all. Y deja de anhelar de lo que Dios te liberó. And stop longing for what God has freed you from. Señor, Lord, ayúdanos a confiar en ti help us trust in you en nuestras temporadas de desierto. in our seasons of the desert. Perdónanos por las veces que nos hemos quejado, Forgive us for the times we've complained, murmurado, grumbled, dudado doubted, o desobedecido. or been disobedient, O de esos momentos en que hemos querido volver a lo conocido. or those moments where we wanted to return to what was familiar. Fortalece nuestra fe para seguirte Give us the strength to follow you hasta alcanzar lo que nos prometiste. until we reach what you've promised us, Los sueños que sembraste en the nosotros. dreams that you planted in us. Que no muramos en el desierto, Señor, May we not die in the wilderness, Lord, sino que vivamos en tu propósito. but rather that we live in your purpose. En el nombre de Jesús In the name of Jesus, pedimos esto. we ask you this. Amén. Amen. Amén. Amen. Dios les bendiga. God bless you.